Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy el doctor Javier Melchor, presidente de la Asociación Mexicana Hepatopancreato Biliar. Sé que muchos de nuestros asociados se encuentran actualmente atendiendo y colaborando en sus instituciones para contener la enfermedad ocasionada por el coronavirus SARS-CoV-2 y es prioritario en sus hospitales, por lo que deseamos dar continuidad a nuestras actividades, tanto científicas como académicas, promoviendo la actualización en el campo de la patología hepatopancreato biliar. Hemos diseñado un calendario para llevarles mes con mes las sesiones académicas de forma virtual y los invitamos a participar activamente en caso de que deseen presentar algún caso de interés. En esta ocasión, la sesión será coordinada por el doctor Daniel Zamora, quien es cirujano hepatopancreato biliar por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, y de trasplante abdominal por la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota, certificado por la ASTS con especialización en trasplante hepático de donador vivo en Baylor University Medical Center, Dallas. El doctor Daniel Zamora es también fundador de esta asociación, así que le damos las gracias y el día de hoy nos dará el tema de HPV y trasplante pediátrico. Agradecemos además al doctor Manuel Rodríguez, al doctor Gustavo Varela y a la doctora Pilar Leal el aceptar esta invitación y participarán junto con el doctor Daniel Zamora. Los invitamos a realizar todas sus preguntas en el chat y el doctor Daniel les dará voz para que sean contestadas. Adelante, Daniel, y muchas gracias. Hola, buenas noches. Bienvenidos todos a los miembros de la Sociedad Mexicana de Hepatopancreato Biliar y a todos nuestros invitados. Hoy tengo el gusto de coordinar esta sesión que va a consistir en la presentación y discusión de dos casos clínicos en pacientes pediátricos. El primer caso, un caso de cirugía hepatopancreato biliar, y el segundo caso, un caso de trasplante hepático. Les presento a los participantes de la discusión. A la doctora Pilar Leal Leite, ella es cirujana de trasplantes, egresada del Baylor University Medical Center y certificada por la ASTS, es cirujana de trasplantes en el Hospital Ángeles Acoxpa, aquí en Ciudad de México. El doctor Manuel Rodríguez Dávalos también es cirujano de trasplantes, se entrenó en el Mount Sinai de Nueva York y él es el director quirúrgico del programa de trasplante hepático pediátrico en el Hospital de Niños en Salt Lake City, en Utah. Y por último, el doctor Gustavo Varela Facineto, él también es cirujano de trasplantes, él se entrenó en Boston y en Tokio y en Nebraska, y él es el jefe de trasplantes del Hospital Infantil Federico Gómez en la Ciudad de México y dirige el programa de mayor duración y más prolífico de trasplante hepático pediátrico en México. El primer caso es un hombre de 12 años, que tiene antecedentes serofamiliares comunes a la población mexicana, pero no relevantes para su padecimiento actual. No tiene antecedentes personales de importancia y su padecimiento comenzó en enero. En enero se presentó al Hospital General de Delicias en Chihuahua, donde él vive, con una masa abdominal tanto visible como palpable y palidez generalizada. Fiebre intermitente, sin otra sintomatología, y una pérdida ponderal de 16 kilos. El peso al momento de la valoración inicial en ese hospital fue de 32 kilos, con el puntaje de Z de menos 1.3, que le da una desnutrición leve, y una talla de 1.5 metros, que es normal para su edad. A la exploración física tiene patomegalia 13 centímetros a la línea paraesternal, 14 centímetros medio clavicular y 15 centímetros en la línea axilar. La hemoglobina es de 8.5 al ingreso y los demás laboratorios tienen PFHs normales y una DHL de más de 1000 con una alfa-fetoproteína normal. En ese hospital se le hizo un ultrasonido que reportó una masa hepática heterogénea de más de 10 centímetros y fue referido al Hospital General Regional del IMSS en Chihuahua y su primera consulta fue hasta junio del 2019. Aquí le pregunto al doctor Manuel y al doctor Gustavo cuál sería el abordaje inicial que ellos le darían al paciente. Gustavo, la edad siempre va primero. Ya me dijiste viejo, Manuel. Bueno, pues es una masa abdominal en un adolescente. Obviamente necesitamos tratar de
identificar mejor las características de esa masa, necesitamos mejores estudios de imagen, no solo un ultrasonido, sino una tomografía o una resonancia para tratar de delimitar las características de la masa, la localización y la extensión del tumor. Aquí es importante la edad, que tenga 12, 13 años, es un adolescente, eso ya nos va limitando las posibilidades diagnósticas, que el alfa-fetoproteína sea normal y que tenga una DHL muy alta. Manuel. Totalmente de acuerdo con Gustavo. Creo que la historia, como mencionaste tú, de lo más importante que hay que recuperar es la edad. Creo que en tumores pediátricos sabemos que hay diferenciaciones muy básicas en las masas más comunes y cualquier masa, alguien menor a 3 años, obviamente hepatoblastoma es lo primero que pensamos, aunque hemos visto hepatoblastomas en pacientes más grandes, pero yo también pienso que en la edad de él hay que pensar en, obviamente, en un primario de hígado, que a esa edad puede ser un hepatocarcinoma, pero como mencionaste tú en la historia, no tiene ninguna historia de enfermedad crónica de hígado o alguna metástasis. Entonces creo que diste todos los datos importantes. Lo siguiente sería ver las características por imagen. Estoy de acuerdo con Gustavo, ya sea tomografía o una resonancia magnética con IUVIST. En el abordaje y los factores de riesgo, me gustaría que el doctor Varela comentara. O sea, ¿los factores de riesgo del cáncer primario de hígado en niños son iguales a los de los adultos o son diferentes? Pues sí, en el hepatocarcinoma son similares, son generalmente pacientes que tengan una enfermedad hepática crónica, aunque el comportamiento biológico del hepatocarcinoma del adolescente o del niño grande o adulto joven es diferente que en los adultos. Por la edad aquí, hepatoblastoma sería muy raro. Como ya dijo Manuel, por la edad es el principal factor. Ya con 12 años sería muy difícil que fuera un hepatoblastoma, aunque no necesariamente imposible. Este paciente, al no tener ningún antecedente de enfermedad hepática crónica, nos puede orientar también algunas opciones diagnósticas que seguramente vas a abordar tú más adelante, pero sí es importante el que fue una evolución muy rápida. El niño empezó en enero y de enero a cuando lo empezaste a ver tú, creo que fueron unos cuantos meses, ya había tenido una pérdida importante de peso y ataque al estado general con una masa muy grande. Gracias. Como comentaron, el abordaje ideal de este tipo de lesiones es un estudio axial, ya sea tomografía o resonancia, con contraste multifásico. En los niños tendemos a hacer más resonancias que tomografías porque la radiación tiene impacto a largo plazo en cuanto al riesgo de cáncer en los niños en su etapa adulta y tratamos de utilizar la resonancia lo más posible, aunque a veces es necesario hacer tomografía y las hacemos. Esta es la primera resonancia que tenemos del paciente, que es del 20 de junio del 2019, 6 meses después del inicio de su padecimiento actual. Estas son imágenes axiales ponderadas en T1 que demuestran una gran lesión central con diferentes intensidades en la imagen que causa desplazamiento de las estructuras vasculares, tanto de la vena hepática izquierda como de la vena hepática derecha, la cual está también casi colapsando. También a la vena cava la tiene casi colapsada. Es hiperintensa en varias áreas en las secuencias en T1. Y también la identificamos tanto a la izquierda del ligamento redondo y de la fosa umbilical, como a la derecha, y la encontramos en estrecho contacto con la vena porta. Esta es la vena porta derecha, la porta derecha anterior, la porta derecha posterior, y la vena porta izquierda no es valorable en el estudio. En esta siguiente secuencia es una secuencia ponderada en T2. En donde vemos nuevamente una lesión altamente heterogénea, central, que tiene áreas grandes hiperintensas en la secuencia ponderada en T2 y que de nuevo ocasiona desplazamiento tanto de las estructuras vasculares venosas como de los pedículos portales. Después de la administración de contraste,
Vemos un reforzamiento periférico en la lesión, con áreas de reforzamiento adentro de la lesión. Parece haber dos lesiones predominantemente con degeneración quística en la periferia y una gran lesión más sólida que tiene una captación diferente del medio de contraste. Esta es una imagen en cortes coronales en donde se aprecia la extensión y el tamaño de la lesión y su relación con las estructuras vasculares antes descritas. La lesión en su eje máximo mide 17.2 centímetros. Y esta es una imagen para demostrar la vena cava, la vena hepática izquierda, la media y la derecha. Este es un acercamiento. Esta es la vena cava que está siendo comprimida, pero no se demuestra contenido del tumor adentro de la cava, pero sí hay contacto con la vena hepática media, la cual está invadida en su parte más proximal. La vena hepática derecha que está siendo desplazada y la vena hepática izquierda que está siendo igualmente desplazada. Y esta es la imagen en la que se demuestra la vena porta izquierda, que no se termina de ver en el resto del estudio, la vena porta derecha que está colapsada y el origen de la porta derecha anterior que está francamente en contacto con la lesión y la porta derecha posterior que está libre de la lesión. Este es nada más un acercamiento con las mismas estructuras que acabo de describir. La tomografía de tórax no tiene otras lesiones, la tomografía de abdomen no tiene otras lesiones y el gamagrama óseo tampoco detectó otras lesiones. Doctor Manuel Rodríguez, ¿cuál sería el abordaje que continuaría con este paciente? ¿Le haría una biopsia? ¿Le propondría resección? ¿O cuál sería la propuesta? ¿Me escuchas, Daniel? Sí. Gracias. Creo que, digo, tienes muy buenos estudios de imagen. Algo que me llama la atención desde un principio es además del tamaño, que como decía Gustavo, es una masa que creció muy rápido, pero también es una masa heterogénea que tiene zonas de necrosis. Y viendo los primeros diagnósticos diferenciales que discutimos, obviamente un hepatocarcinoma generalmente no tiene estos aspectos, o sea que me preocupa mucho que sea algo más agresivo. Y como dijo Gustavo, el hepatoblastoma en esta edad no es común, y aunque se ha presentado en algunos casos, el hecho de que tenga una alfa-fetoproteína totalmente normal, obviamente es preocupante. Yo creo que el siguiente, en los casos pediátricos, creo que platicamos antes, es muy importante diferenciar entre adultos y pediátricos, ya que la patología y el abordaje es diferente. La biopsia es algo de mucha utilidad para poder determinar la naturaleza de la lesión y planear si se necesita dar algún tipo de terapia neoadyuvante. Obviamente con la invasión no veo trombo tumoral en ninguno de los vasos, pero como mencionaste tú, la vena hepática media está, si no invadida, dentro del tumor y la vena porta derecha cortada, ¿no? El otro problema, creo, con esta masa, por lo que hay que tener una biopsia y planear de aspecto multidisciplinario con nuestros colegas de patología, oncología, cirugía, es que es una masa muy central, aunque empieza del lado derecho, pero es central y está muy pegada a los segmentos 5 y 8, tomando totalmente el 4. Entonces, va a ser importante saber la naturaleza para ver si podemos disminuir el tamaño. Doctor Varela. La imagen es muy importante y la imagen sí puede orientar en este caso al diagnóstico. Por frecuencia, las 4 neoplasias malignas más importantes en un niño es el hepatoblastoma, que aquí por edad ya dijimos que no, el hemangiendoteloma infantil, que también por edad no quedaría muy bien, y nos quedaríamos en este caso principalmente con 2 opciones, que sería el carcinoma hepatocelular o el sarcoma embrionario indiferenciado del hígado. La imagen no es de un hepatocarcinoma, como ustedes ya lo han comentado. El que sea una lesión
Hubiera sido bueno la imagen del ultrasonido, que generalmente son lesiones hipoecoicas heterogéneas, muy grandes, centrales, generalmente del lado derecho, y que en la secuencia de la resonancia tiene un reforzamiento que da la apariencia de ser líquido quístico sin ser realmente completamente quístico. La imagen sugiere más la de un sarcoma embrionario indiferenciado. Ahora, nuestros radiólogos en estos casos usan un término que son lesiones de bala de cañón, o sea que se ve un boquetón en el centro del hígado, hipoecoico en el ultrasonido, y con estas imágenes quísticas o pseudoquísticas con un contenido mixoide más que líquido. Entonces, eso orientaría esas dos posibilidades. La biopsia puede orientar a la histología, pero tiene la desventaja de que estás picando un tumor y que tienes o aumentas el riesgo de una diseminación intraperitoneal. Entonces, en el caso de que estos tumores pudieran ser resecables de entrada, lo ideal sería entrar a hacer una resección convencional o modificada si se pudiera quitar. En este caso, como tú ya lo mostraste, tiene extensión a prácticamente todos los sectores hepáticos. Se pasa del lado izquierdo del falciforme y deja nada más libre la parte posterior del lóbulo hepático derecho. Entonces, podría intentarse una quimioterapia para disminuir de tamaño la masa y ver si se hace más resecable o no. Muchas gracias. En el equipo con la doctora Selene Portillo discutimos las imágenes y decidimos sí hacer una biopsia, porque pensamos que aunque en el más estricto sentido la lesión es resecable mediante una hepatectomía izquierda extendida, sumamente agresiva, con un alto riesgo de tener bordes positivos, el poder identificar la histología de la lesión podría dirigir el tratamiento de quimioterapia neoadyuvante y hacer una resección hepática que fuera dirigida a una lesión más pequeña, con menos riesgo de ruptura transoperatoria y con un margen quirúrgico más apropiado. A diferencia del comportamiento de los sarcomas en adultos, los sarcomas en niños, con excepción del angiosarcoma, tienen una buena respuesta a quimioterapia. Y por eso, y también los otros tumores, los hepatoblastomas y los carcinomas hepatocelulares. Entonces preferimos hacer la biopsia y planear un tratamiento neoadyuvante y valorar la respuesta. El resultado de la biopsia percutánea que se hizo a la parte que les mostré más sólida del segmento 4 demostró una neoplasia maligna con zonas de necrosis coagulativa y células altamente irregulares. Perdón, iba a estornudar. Y el diagnóstico histológico fue un tumor anaplásico con extensas áreas de necrosis y recomendaron hacer inmunohistoquímica, la cual demostró citoqueratina negativa, lo cual habla de que este tumor no es de origen epitelial, y alfa-fetoproteínas negativas, lo cual habla de que esto no es un tumor de origen hepatocelular. La vimentina fue positiva. La vimentina es una proteína que se expresa generalmente en células mesenquimatosas, y el CD56, que es un marcador por antonomasia de las células natural killer, pero que también se expresa en células de origen neural y en células de músculo esquelético. De hecho, el nombre de la proteína en realidad es proteína de adhesión de células neurales, y fueron intensamente positivos. Y el Ki67, que es un marcador de proliferación celular, fue positivo en el 90% de las células estudiadas. Con esta información, este tumor anaplásico lo consideramos como un sarcoma indiferenciado. Como bien dijo el doctor Varela, los sarcomas más comunes en esta población primarios del hígado son los sarcomas embrionarios, pobremente diferenciados. Con esta información, doctor Manuel Rodríguez, ¿cuál sería el manejo que propondría? Bueno, creo que algo que hiciste detrás que fue muy importante es estar seguro de checar que sea nada más un tumor localizado al hígado. Y creo que hicieron nos mostraste una tomografía de tórax que era negativa. La otra cosa que mencionaste que es importante para la audiencia recordar es que esto es manejo multidisciplinario que se debe discutir a nivel de una junta oncológica y en este caso sabemos que muchos de los sarcomas y es una lesión que yo he visto más en niños que adultos que responden a quimioterapia en muchos de los casos, y aunque bien mencionas tú,
Daniel, que se podría intentar una resección agresiva y tratar de dejar los segmentos posteriores. Creo que este es un caso en el que valdría la pena intentar dar algo de quimioterapia y con un seguimiento cercano para ver si hay alguna respuesta, ¿no? Ver si se puede disminuir de tamaño y hacer la cirugía un poco más fácil y con mejores resultados oncológicos. Doctor Varela. Yo nuevamente insisto, creo que la biopsia no cambiaría mucho el manejo. La imagen era sugestiva de cualquiera de los sarcomas hepáticos y hasta donde yo recuerdo, nuestros oncólogos, la quimioterapia que se utiliza para los sarcomas es la misma para cualquier tipo de todos los sarcomas que hay. Entonces le darían BAC o un BAC modificado con Adria. La idea de tratar de reducirlo antes de la cirugía con una quimioterapia neoadyuvante no es mala y es prudente, pero creo que la biopsia sí podría haber estado de más por el riesgo de diseminación intraperitoneal. Gracias. Pues dado que en la mayoría de las instituciones se solicita de una biopsia para el inicio de quimioterapia, salvo excepciones como los tumores germinales o el carcinoma hepatocelular clásico, pues sí se realizó una biopsia y la biopsia demostró el sarcoma indiferenciado. La doctora Selena Portillo utilizó este esquema, que es básicamente el mismo BAC que acaba de mencionar el doctor Varela. Es vincristina, adriamicina, que es la doxorubicina, y la ifosfamida en lugar de la ciclofosfamida, que es la C del BAC, a estas dosis. Y el paciente, como vieron, estaba teniendo el seguro social en lo que era referido al hospital infantil, pues tenían que hacer una subrogación. Y entonces, en vez de dar los dos tratamientos planeados, los dos esquemas o los dos ciclos planeados, se terminan dando 4 en lo que esta aprobación de la subrogación se realizaba. Después de estos 4 ciclos de tratamiento, tenemos esta tomografía que corresponde al 3 de noviembre del 2019, en donde vemos una tomografía axial en una fase arterial, una tomografía multifásica, en donde vemos que la lesión ha reducido francamente de tamaño de una forma muy importante, tiene áreas de reforzamiento, sobre todo en la parte más anterior del segmento 4, sigue estando bilobada con 2 áreas quísticas, como si fuera una pesa, lo que se llama smokeshore en inglés. La lesión está en el centro del hígado. La lesión todavía pasa hacia la izquierda del ligamento falciforme, pero francamente es mucho menos que antes. Aquí estaría el ligamento falciforme en su parte más encefálica. Y vemos cómo la lesión pasa al otro lado, pero ya es muchísimo menos el componente que está del lado izquierdo. Y vemos cómo la porta del lado izquierdo en este estudio ya se ve francamente permeable y libre de la lesión. Y la porta del lado derecho, la porta común, esta es en realidad la vesícula biliar, el tumor está alrededor. Y vemos francamente que ya hay un margen con la vena porta derecha. Y la parte derecha anterior de la porta, la parte por lo menos más lateral, está permeable. Vamos a ver una fase más tardía. Esta es la misma. Esta es una imagen para poder identificar la lesión bilobada, que tiene degeneración quística muy importante y un reforzamiento muy leve nada más en la parte periférica en el centro. La vena cava, que ya no está colapsada como se veía antes. La vena hepática izquierda y derecha, como en este lado en esta imagen del lado derecho de sus pantallas, se ve mejor la vena hepática izquierda, que está permeable en toda su extensión, tanto en esta secuencia como en otras. Esta es la mejor imagen que tenemos. Y la vena hepática derecha, que también está permeable y sigue estando bien cerquita de la lesión. Esta es la vena porta derecha, que ya no está tan cerca de la lesión y está permeable. La vena porta izquierda, que también está permeable. Entonces, con esa información, doctor Varela, ¿cuál sería su plan de manejo? Pues la respuesta a la quimioterapia fue muy buena, hubo una reducción de por lo menos el 50% del tamaño y te permite o te da chance de ver los límites vasculares y las estructuras vitales que tienes que conservar.
Esa última imagen que sacaste es lo que comentaba que nuestros radiólogos llaman en bala de cañón, ¿no? Se ve un agujerote en medio del hígado. Y eso es sugestivo, como decíamos, del sarcoma. Entonces, tomando en cuenta que ya tienes una biopsia que te dijo la estirpe histológica, que es un sarcoma embrionario, estos tumores, como ya lo has comentado tú, generalmente son del lado derecho del hígado, son tumores que crecen rápidamente. Ya dijiste tú las características histológicas, pero algo particular de estos tumores es que generalmente tienen una cápsula o una pseudocápsula fibrosa alrededor del tumor que permite hacer una transección más o menos limpia. Algunas veces estos tumores también se asocian con un amartoma mesenquimatoso en las partes periféricas del tumor. Y de ahí alguna de las teorías que dicen que estos sarcomas embrionarios indiferenciados hepáticos pudieran ser la transformación maligna de un amartoma mesenquimatoso. Pero generalmente son tumores que sí se pueden resecar si tienes márgenes aceptables. En este caso se podría intentar hacer una resección central quitando todo el tumor, teniendo mucho cuidado de preservar las estructuras vasculares que irriguen los dos extremos derecho e izquierdo del hígado. Doctor Rodríguez. Sí, estoy totalmente de acuerdo con Gustavo. Creo que una cosa que quería comentar de la discusión anterior en cuanto a biopsia o no biopsia, creo que, como Gustavo lo dijo, es algo que en mi punto de vista sigue siendo controversial. Justo en los últimos meses hemos estado revisando con mi socia, la doctora Rebecca Myers, los últimos, en total, alrededor de 240 tumores que se han resecado en nuestro hospital pediátrico. De esos, 17 cayeron dentro de sarcomas o radiomosarcomas, quitando los amartomas mesenquimatosos que decía el doctor Varela, y me metí a ver cuántos de estos habían tenido biopsia, y como dijo Gustavo, no la mayoría, 8 de los 17 tuvieron biopsia. Muchos de ellos vinieron de otros estados, otras instituciones donde la biopsia ya había hecho. Entonces, originalmente el approach no era biopsia para todos, pero conforme se ve la trayectoria en los últimos 15 años en nuestro grupo, ha habido un incremento en el número de biopsias y también el incremento, la mayoría de las biopsias que originalmente, esta es la serie de Rebeca, hizo la mayoría de los primeros casos, eran biopsias abiertas que ella hacía ya muchas veces con un plan, y últimamente, en los últimos 5 años, tenemos más y más trabajo directo con nuestros socios de radiología intervencionista, en los que se planea con una zona de imagen tratar de ir y disminuir las chances de tener implantes en la zona. Pero como dijo Gustavo, es algo que discutimos mucho. Hoy en día, sí, la mayoría de las quimios que vemos son muy parecidas, pero hay algunos nuevos estudios para la diferencia. Nosotros, de los 17 que encontré, tenemos algunos que tenían preferencia biliar y pudimos meterlos en algunos estudios multicéntricos para tratar nuevas. Entonces, creo que es importante saber que no creo que pueda ser una decisión blanco y negro, biopsia o no biopsia. Obviamente, si tiene suficiente información para hacer la resección o para dar el diagnóstico, como sabemos en hepatocarcinoma, generalmente la tomografía o la resonancia es muy clásica y en algunos hepatoblastomas, pero aún en nuestros hepatoblastomas seguimos haciendo biopsia y, como mencionaba, en muchos casos con radiología intervencionista. Muchas gracias. Con la información de los estudios de imagen, el equipo decidió hacer una resección hepática central. Este es de un capítulo que escribió la doctora Leal en el Grey's Anatomy, en donde se hace la resección del segmento 4, ligando las ramas de los pedículos de la par umbilicales que van hacia el lado derecho, y la resección de la vena hepática media, el segmento 8 y el segmento 5, ligando el pedículo derecho anterior con su arteria vena porta y vía biliar.
La lesión no afecta al lóbulo caudado, entonces planeamos preservarla. Y dado que la lesión incurre hacia el segmento 3, hace una resección no anatómica de esa porción, preservando la vena hepática izquierda. Nuestro plan también fue preservar el segmento 8C, dado que en el estudio de imagen es difícil demostrarlo con ese video, pero el pedículo del subsegmento 8C se origina en la parte proximal del pedículo derecho anterior, que está libre de tumor, por lo que decidimos preservar el tejido hepático que está anterior y hacia la izquierda de la vena hepática derecha y que está más allá de los pedículos derechos anteriores, y preservar también el lóbulo caudado. Esta es la anatomía del pedículo derecho anterior. La verdad es que todos tenemos muy clavada la idea de que hay una sola rama porta para cada segmento, y eso ni es cierto, y particularmente para el segmento 8 es completamente poco anatómico. El pedículo derecho anterior tiene 3 posibles formas: una forma de Y como esta, una forma de I o una forma de V. El caso de nuestro paciente del pedículo portal tiene la forma de una Y. El segmento 8 recibe ramas mediales y laterales, por eso es que se subdivide en segmento 8A y 8B, y estas ramas pueden ser entre 6 y 8 ramas, y el segmento 5, que es mucho más pequeñito, recibe solamente estas 2 ramas que se originan de estos pedículos. El pedículo del segmento 8C se puede originar tanto del pedículo derecho anterior de forma proximal como del pedículo derecho posterior en su parte proximal, como del pedículo del segmento 6. Entonces, en las resecciones hepáticas centrales es bastante frecuente que se pueda preservar esa parte del hígado. Esta es la anatomía que tenía nuestro paciente. El pedículo derecho anterior tiene el pedículo del 8C. La lesión está medial y está francamente libre de tanto la parte proximal del pedículo como los pedículos derechos anteriores del segmento 8B. Y la vena hepática derecha, que pasa por atrás del pedículo 8C, y la vena hepática izquierda. Francamente, la vena hepática media está muy cerca del tumor y se va a hacer la resección con la lesión, y nuestro plan fue hacer la resección del pedículo anterior lo más distal posible para poder preservarle más parénquima al paciente, idealmente preservando también el segmento 5 si fuera posible. Este es el abordaje inicial. Es que el cirujano pediatra que me asistió es el doctor Luis García, que es un cirujano pediatra formidable, pero él tiene unas manos enormes. Entonces empezamos con una línea media, y como hago todas las hepatectomías, pero la verdad es que pues, tuvimos que hacer una extensión hacia la derecha con una L invertida. Esta es la visión inicial, que es en un campo quirúrgico más cerrado. Esta es la lesión en el centro, que como ven en esta imagen incluso causa retracción de la sección lateral izquierda, y hicimos un plan de resección que fuera más allá del ligamento falciforme y más allá de la línea intersectorial izquierda. Esta es la resección ya de la línea intersectorial izquierda. Este es el ligamento redondo. La división en la línea intersectorial derecha, un poquito más hacia la derecha para preservarle más parénquima, y casi todo el segmento 5. Y esta es la lesión que ya está nada más colgando de la vena hepática media. Aquí el hígado se ve un poco raro porque estamos en maniobra de Pringle en lo que estábamos terminando la resección. Y esta es la pieza quirúrgica, para referencia de tamaño una hoja de bisturí. Y este es el segmento 8, lo poquito de segmento 5 que le quitamos, segmento 4, y hacia acá está lo poco de sección lateral izquierda que se retiró en el paciente. Esta es la pieza por atrás, en su aspecto posterior. Esta es la vena hepática media, que es donde está introducida la pinza. Y lo que me gusta de esta imagen es que se ve bien padre cómo está la impresión de la vena izquierda, perdón, de la vena izquierda y la vena derecha, como ven aquí en la imagen. Este es el campo quirúrgico después de la resección. La sección lateral izquierda, la derecha posterior, un poquito del 8 que podemos preservar, un poquito de 5, ven aquí está la fosa de la vesícula biliar. Y este es un acercamiento. Esta es la vena hepática media, esta es la vena hepática izquierda esqueletomizada, bueno, en su porción lateral, y esta es la vena hepática derecha en su porción medial. Y el segmento 1 fue preservado. Este es el pedículo derecho anterior, que aquí está, ven como que tuvo fuga de bilis en el transoperatorio y le volvimos a cerrar el muñón. Pero este es el pedículo derecho anterior que fue dividido. Esto es lo que este pedículo de acá es el del 8C que se preservó para esta parte del parénquima, por eso es que la vena derecha no se ve, porque toda esta parte del parénquima está preservada. Y este es más o menos cómo está el pedículo. El izquierdo, la parte transversales, pares umbilicales, el del 8C y el pedículo derecho posterior.
Y este es para los residentes y todos los que están en entrenamiento que nos estén viendo. Esta es una maniobra bastante importante. Aquí, como ven, hicimos la disección circunferencial de la vena cava suprahepática. Si se dan cuenta, esto ya es aurícula derecha, está completamente abierto acá. Esta es la vena frénica izquierda. Y este es el ligamentum venosum. El ligamentum venosum es una parte del desarrollo embrionario que comunica a la porción terminal de la pars transversalis de la vena porta izquierda con la vena cava inferior, así como la porción terminal de la pars umbilicalis de la vena porta izquierda se comunica hacia la vena umbilical. El hacer la disección y división del ligamentum venosum permite identificar la porción medial de la vena hepática izquierda. Y una vez que identificas esa cara, puedes identificar la cara del otro lado después de quitar la movilización de la sección lateral izquierda, y eso te permite aislar la vena hepática izquierda para casos como donante vivo o para este caso en donde hay una necesidad de hacer resección de la vena media y preservar la vena izquierda que después fue esqueletonizada. Aquí también para los médicos que están en formación, cuando el anestesiólogo se pone nerviosito cuando mueven el hígado es por esto, miren. Esta es la vena cava y ven como, a pesar de que nada más estamos levantando la sección lateral izquierda, se tuerce bien padre. Esta es la pieza ya fijada en formol de la lesión, que tiene una gran área de necrosis. Es la pseudocápsula que acaba de escribir Gustavo y el resto del parénquima sano que fue retirado. Le insistí mucho al patólogo en marcar el área de la vena hepática izquierda porque durante la cirugía esa fue un área muy, muy difícil de resecar. Batallamos bastante. Al paciente se le terminaron transfundiendo 5 paquetes globulares porque la disección del espacio entre el tumor y la vena izquierda fue muy difícil. Esa estaba muy fibrosa y me preocupaba que tuviera un margen positivo. Entonces la marcó con una tinta amarilla el patólogo y le hizo un estudio por separado. Y yo no soy patólogo, pero lo que me explicó el patólogo es que aquí hay tejido francamente necrótico en su mayoría y hay algunas células aisladas poligonales que tienen citoplasma eosinófilo y cromatina aberrante. Este es el reporte de patología. Hay aisladas células de aspecto neoplásico y pleomórfico compatibles con neoplasia residual, que en menos del 5%. No se encuentran en contacto ni están cerca de los bordes quirúrgicos. El resto de la lesión tiene una reacción fibroplástica asociada a necrosis. Mide 5.4 centímetros en su G máximo, el lecho está a 1 milímetro de la lesión y el resto del tejido hepático no tiene alteraciones significativas. En el postoperatorio, el paciente salió obviamente de terapia intensiva, estuvo con manejo presor durante 2 días en realidad. La verdad es que llegó el momento en el que le dije a los intensivistas que el paciente se iba a ir de alta directo a su casa porque tenía dosis mínimas y todavía continuaba con el tratamiento, pero la verdad es que la recuperación fue bastante buena. El paciente estuvo hospitalizado durante 8 días y egresó sin reingresos. Tuvo una complicación de un seroma en la herida que retrasó un poquito el tratamiento de la quimioterapia adyuvante. Después de la resección y con estos hallazgos, doctor Varela, ¿cuál sería el seguimiento que propondría para este paciente? Bueno, antes que nada, muy bonitas imágenes, muy bonita cirugía. Esto solo lo puede hacer un cirujano entrenado en resecciones hepáticas y en trasplante hepático. Creo que es muy importante aquí considerar cuáles más fueron los hallazgos porque en un resumen que tú me habías enviado eran los hallazgos de la cavidad abdominal, Daniel, por lo que comentábamos anteriormente de la biopsia. Sí, la verdad es que les mandé un resumen con toda la información de todo el caso por cualquier cosa que no se presentara acá. El paciente tiene una tomografía que reporta que tiene carcinomatosis peritoneal, pero la verdad es que ni en la revisión de las imágenes ni en la revisión de la cavidad del paciente encontramos ninguna lesión fuera del hígado. En la cirugía no encontraron nada. No había nada. O sea, entonces, de hecho, intencionadamente revisamos donde el radiólogo lo reportaba y la verdad es que yo no lo veía en la tomografía. Y en la cirugía tampoco vimos ninguna lesión. Ahora, y de hecho no es un carcinoma, es un sarcoma. Tu reporte de patología dice que fundamentalmente el 95% del tumor estaba ya necrótico, no viable, con una reacción fibrosa ahí que encapsulaba al tumor. Eso es algo, por supuesto, muy bueno. ¿La DHL disminuyó con la quimioterapia también? ¿Esa DHL altísima que tenía disminuyó con la quimioterapia? Inicialmente no,
pero antes de la cirugía la VHL estaba en 230. Entonces, tienes una buena respuesta biológica a la quimioterapia, tienes una buena respuesta en la imagen, tienes una cirugía muy bonita, muy limpia, donde te aseguraste ya que quedó margen libre de enfermedad y que en el espécimen que tomaste había necrosis del 95% del tumor. O sea, eso yo creo que es bueno, sin embargo, pues no se puede cantar todavía victoria. Habría que darle una terapia de consolidación después de la resección, que eso pues no hay un acuerdo así muy claro del número de ciclos. Nosotros generalmente le damos por lo menos 1 o 2 ciclos de quimioterapia post-resección, lo mismo que hacemos con los hepatoblastomas, y después pues darle un seguimiento. No podemos cantar victoria hasta que tenga por lo menos 5 años libres de enfermedad. En la experiencia de este tumor, muchos de ellos recurren más en los pacientes de mayor edad. En los adultos jóvenes recurren más que en los niños, pero pueden llegar a recurrir. Entonces, eso es algo que habría que estar vigilando. Tiene ahorita 6 meses de seguimiento, ¿no? Sí, tiene una tomografía el mes pasado que ahorita les platico. Habrá que seguir viéndolo, pero pues yo creo que la respuesta fue muy buena. Habrá que seguirlo con estudios de imagen. Nosotros le haríamos un estudio de imagen por lo menos cada 6 meses y, como decía, una terapia de consolidación unos par de ciclos después de la resección. ¿Cada 6 meses hasta cuándo? Pues por lo menos el primer año, los primeros 2 años, y después se podría alargar cada año. ¿Y preferirían tomografía o resonancia? Mejor resonancia, por lo que tú ya has comentado, lo que haya disponible. Doctor Rodríguez. Yo, igual que Gustavo, cuando vi las fotos de tu resección, es muy bonita. Me imagino que utilizaste CUSA y una de las preguntas era si hiciste todo el control del hilo hepático antes de entrar al parénquima. Al mismo tiempo, cuando lo vi, yo con la última tomografía que nos enseñaste de la masa, siento que tenía suficiente parénquima del lado derecho como para haber podido haber extendido y haber quitado el segmento lateral izquierdo. De acuerdo con Gustavo, la cirugía es muy bonita y muy elegante, pero igual me preocupa esa porción porque sabemos que había una involucración de ese lóbulo izquierdo, y de hecho hasta en tus primeras fotos quirúrgicas se ve un poco de zona ahí. Me gustó mucho el comentario que hiciste del ligamento venoso para los jóvenes cirujanos. Creo que, como dijiste tú, es una estructura muy importante. El siguiente caso vamos a discutir un poco de splits y reducciones, y en donante vivo creo que es una maniobra muy importante para la hepática izquierda. En cuanto a seguimiento, nosotros hacemos generalmente, si es un cáncer agresivo que estamos muy preocupados, hacemos 3 meses por el primer año, después cada 6 meses por 2 años, después anual hasta que llegan a los 5 años. Como dijo Gustavo, 70% de estos niños les va muy bien, pero a 30 no. Entonces tienes que estar seguro que, yo creo que si llegas a los 5 años ya ahí es debatible, pero nosotros hacemos 3, 6 y 1 año. Ahora, en este caso en el que la patología salió que 90%, 95% de las células están ya necrosadas, entonces podrías hacer 6 meses por 2 años, después anual hasta los 5 años. Estoy de acuerdo, resonancia es la mejor manera de darle seguimiento. En algunos lugares la resonancia quizá no te dé. Las resonancias en niños, como saben, pueden ser difíciles si no tienes el equipo, los radiólogos especiales. Entonces, en algunos casos, tomografía, sobre todo pacientes que viven en zonas o estados lejos de un centro terciario, que vas a hacer el seguimiento fuera. Y igual que Gustavo, aquí nuestra preferencia son por lo menos 2 ciclos después de la cirugía. Muchas gracias. En respuesta a una pregunta y un comentario, ¿el control vascular se hizo tanto de la vena cava superior, como mostré en la imagen, como de la vena cava inferior, que afortunadamente no fue necesario usar ninguna de las dos?
pero de todos modos lo teníamos, porque la verdad es que como justamente ustedes han explicado, la lesión estaba muy cerca de la vena izquierda y de la vena derecha. Entonces, aunque creía que sí podía obtener un margen negativo, no estaba completamente seguro y teníamos todo preparado para hacer perfusión fría in situ y hacer la reconstrucción, haciendo resección de la parte más distal de la vena izquierda y la vena derecha para asegurarnos de un margen negativo. Y en relación al comentario de la sección lateral izquierda, pues sí también nos preocupaba y de acuerdo que está cerca del borde de la resección, como expliqué, pues estábamos listos incluso para hacer una resección y reinserción de la vena hepática izquierda, que no fue necesario. Pero nuestra preocupación pues, es la recurrencia de la lesión en el paciente. Como ya explicó tanto Gustavo como tú, es un sarcoma y el riesgo de recurrencia es importante. Y lo que queríamos era dejar al paciente con pues, las mayores posibilidades en el futuro, ¿no? Si tenemos que tiene una recurrencia del lado derecho, pues tiene el lado izquierdo, y si tiene el izquierdo, pues tiene el lado derecho. Entonces, ese fue nuestro razonamiento, No, hacer estoy una de acuerdo resección ahí. lo más conservadora posible por esa posibilidad. De acuerdo, y estos casos, obviamente, para Gustavo, estando no en el quirófano y no conociendo el caso también, la gran ventaja de estas sesiones educativas es que acá podemos hacer estas preguntas y dar, pero obviamente el juicio quirúrgico del cirujano que está ahí es importante, y bueno, son comentarios que hay que discutir porque siento que había suficiente volumen, pero estoy de acuerdo contigo, creo que fue una cirugía buena y lo más importante va a ser el seguimiento cercano. ¿Utilizan, Daniel, ultrasonido intraoperatorio para marcar algunas de estas lesiones o no? Nosotros sí, claro, sí. tenemos que, además, los radiólogos no tenemos una máquina en el quirófano del hospital de niños, lo tenemos en el de adulto, entonces a veces vienen al principio del caso, hacemos los marcajes, pero no lo tenemos frecuentemente. Eso, entonces era una pregunta que tenía cuando vi tus fotos. Muchas gracias. La doctora Portillo le dio un esquema de consolidación con 2 ciclos de quimioterapia adyuvante con los mismos medicamentos, vincristina y fosfamidoxorubicina. Se difirió más o menos una semana por el seroma que les acabo de comentar, pero después se recibió el 2 de diciembre y el 17 de febrero. Se cesó de forma electiva la quimioterapia en marzo. El paciente tiene pendiente una valoración por cardiología por la dosis acumulada de antracíclicos, pero con todo esto de la contingencia hay varias cosas que están pendientes. Esta es la tomografía. La verdad es que la calidad del video, pues bueno, podrán comentar acerca de la calidad, pero a mí me gusta mucho esta porque me lo mandó el paciente hace ratito, ¿no? Me mandó el video de su tomografía. Y aquí lo que vemos es la ausencia del segmento 4 del segmento 8 y la preservación del segmento 8C, que eso es algo bonito de la tomografía postoperatoria. Ven, aquí este pedacito es un pedacito de segmento 8 que se quedó ahí, y este es el 8C. Bueno, más bien del 5, pero bueno. Entonces el paciente tiene tanto izquierdo como derecho si llega a tener una recurrencia para el futuro. Y esta después es una imagen con reconstrucción coronal de las imágenes de la tomografía, donde vemos que no hay enfermedad a los 6 meses después de la resección. Y el paciente tiene los diferentes segmentos que discutimos para la preservación. La tomografía de tórax de abril no tiene lesiones. En el abdomen no hay lesiones en otro sitio. Y tiene un gammagrama óseo pendiente también por esto de la contingencia. El seguimiento a largo plazo, creo que tanto el doctor Varela como el doctor Rodríguez ya lo discutieron. Entonces, un segundito ahí. Ahí yo discreparía contigo en insistir en preservar el segmento lateral o el sector lateral izquierdo en caso de que hubiera una lesión de la vena hepática izquierda. Tú dijiste íbamos preparados para en todo caso hacer una sección y una reinserción de la vena hepática izquierda con la idea de dejar un cachito izquierdo y un cachito derecho en caso de recurrencia. Sí. Yo creo que la obligación en cirugía oncológica hepática pediátrica siempre es quitar todo el tumor. Lo mejor es que no recurra, no prepararte por si recurra. Entonces yo creo que la cirugía estuvo muy bonita y fue muy bien y el caso es un éxito, pero si hubiese habido invasión de la vena hepática izquierda, hubiese habido lesión de la vena hepática izquierda,
aunque tú ibas con el plan de nada más hacer una resección parcial o una resección no anatómica del sector lateral izquierdo, yo creo que en ese caso la decisión debería de ser quitar todo el sector lateral izquierdo. Tienes suficiente hígado del otro lado del hígado derecho como para asegurarte de que tienes un borde claro, libre de enfermedad. Lo mismo que el pedacito del sector 8. O sea, si le hubieras quitado ese pedacito del sector 8, tampoco pasaba nada. Tienes suficiente volumen hepático y de esta manera creo que hubiese sido más seguro evitar el riesgo de una recurrencia. Pues la verdad es que, o sea, la misión de cualquier cirugía oncológica es bordes negativos. Eso es la misión inicial y terminal y en cualquier campo en adultos o en pediátricos. Pero si lo único que tienes invadido de toda la sección lateral izquierda es la parte más distal de la vena hepática izquierda, pues la verdad es que tampoco es inadecuado hacer la reinserción del segmento después de una resección oncológica apropiada. O sea, nunca fue el plan dejarle lesión. Pero sí creo que la idea es la misma. La idea es la misma que yo te comentaba. También, sí, y creo que estos son casos educativos para nuestra asociación. Y entonces, en caso de dudas, yo estoy de acuerdo con Gustavo, tiene suficiente derecho para quitarle el segmento lateral izquierdo. Y de hecho, en la tomografía de seguimiento, yo lo que estaba tratando de ver y se veía, y que no la veía bien, es si se veía la vena hepática izquierda. Y yo creo que la zona donde vas a tener que estar muy, estar siguiendo frecuentemente para estar seguro que todo está bien, ¿no? Claro. Bueno, pues si no hay más comentarios de esto, entonces vamos a pasar a la revisión de la doctora Pilar Leal. Muchas gracias. Antes de empezar con la revisión, los invito a hacer sus preguntas en el chat. Juan Gerardo Orea nos pregunta, ¿por qué no trasplante hepático desde un inicio? Resultados en la literatura. Espero que la revisión ayude a responder esta pregunta y al final devuelvo el micrófono al doctor Zamora y a los demás panelistas para sus comentarios. Perdón. Ya. Bueno, pasando de lleno al pronóstico de este sarcoma, los reportes iniciales eran una neoplasia agresiva con mal pronóstico. Como vamos a ver, esto ha ido cambiando con el tiempo. De reportarse una sobrevida menor al 37%, actualmente se pueden alcanzar sobrevidas de hasta del 70 al 100%, incluso usando trasplante hepático ortotópico. El tratamiento también ha ido cambiando con el paso del tiempo, y dado que es una enfermedad rara y la mayor parte de la información se obtiene de reportes de casos de series pequeñas, en este estudio, analizando los datos de la Base Nacional de Cáncer de Estados Unidos, se identificaron 103 pacientes menores de 18 años, con una sobrevida a 5 años general del 86%, y aquellos pacientes en los que se aplicó terapia combinada, es decir, resección junto con quimioterapia, se alcanzó una supervivencia hasta el 92%. Se encontró que las variables que ofrecían mejores resultados se encontraban cuando los tumores eran menores de 15 centímetros y se utilizaba esta terapia multimodal que comentaba hace un momento. En este estudio de la Base Nacional de Cáncer, los márgenes, interesantemente, no tuvieron impacto en la sobrevida de los pacientes. La cirugía que se realizó con mayor frecuencia fue una hemihepatectomía en el 37% de los casos, y 10 pacientes se fueron sometidos a una hepatectomía total con trasplante hepático ortotópico. De los pacientes que se trasplantaron, todos estaban vivos a 5 años. El tamaño promedio de su tumor fue de 13.7 y 9 de ellos recibieron quimioterapia neoadyuvante. El tratamiento multimodal en esta revisión es la clave, digamos, para los buenos resultados que se han ido obteniendo con esta neoplasia, y la resección sigue siendo la piedra angular del tratamiento. Como se mencionó durante el caso, la quimioterapia ha demostrado evidencia de mejorar la supervivencia desde los 80s, y se utilizan terapias multiagente efectivas para otros sarcomas en general. Esta es una tabla en la que se muestran los estudios, cómo ha ido cambiando tanto el tratamiento como la sobrevida de los pacientes, hasta alcanzar en los que ven en el recuadro verde aquellos estudios que incluyen el trasplante hepático ortotópico como parte de sus opciones de tratamiento. En este estudio de un grupo italiano y alemán, describen
el tratamiento homogéneo de 17 pacientes y básicamente incluía cirugía y quimioterapia, dejando la radioterapia a criterio del tratante y usándose más frecuentemente en los casos en los que se encontraban márgenes positivos. Como mencionaban, si bien no hay una quimioterapia estándar, sí se utilizan los esquemas que son eficientes para rabdomiosarcoma u otros sarcomas, basándose en agentes alquilantes y antracíclicos, siendo los más exitosos los resultados con ifosfamida y doxorubicina. Este estudio, lo que comentan sus autores es que las complicaciones en su primera mitad de experiencia comparada con la segunda, pues son menores conforme fueron haciendo más experiencia en el tratamiento de estos pacientes y las resecciones quirúrgicas, y reportan una supervivencia a largo plazo del 70%, reportando a todos sus pacientes que contaban con enfermedad localizada después de 1985 vivos. En cuanto al trasplante, si bien la experiencia es limitada para el tratamiento de esta neoplasia, se ha descrito cuando no se puede realizar una resección total con la cirugía debido al tamaño del tumor, a la localización, o bien si el tumor no tiene respuesta a la quimioterapia neoadyuvante. Es importante descartar metástasis regionales o a distancia, y más adelante vamos a revisar los estudios específicos en este sarcoma en niños, pero existieron en un inicio reportes de casos que justificaron al final del día que estos pacientes fueran candidatos a obtener un estatus 1B por excepción en IUNOS y acceder a trasplante hepático. El requisito principal es que sea un sarcoma embrionario confirmado por biopsia sin evidencia de metástasis. Este es el reporte de la Universidad de UCLA, en el que de 2001 a 2011 tuvieron 5 pacientes con esta enfermedad. Se presentaron con fiebre, dolor abdominal y náusea, una mediana de 13 años, 4 hombres y tamaños de tumores desde 6 centímetros hasta 22 centímetros. El tratamiento se basó en cirugía, buscando control local de la enfermedad, y quimioterapia neo y adyuvante con antraciclinas y alquilantes. Un paciente fue sometido a trasplante hepático para lograr control local de la enfermedad debido a que presentó enfermedad recurrente y refractaria. Esta es la tabla en la que se presentan los 5 casos de este grupo. En rojo ven el paciente que se sometió a trasplante hepático, alcanzando una sobrevida general de 61 meses y libre de enfermedad de 37. Este estudio, la otra cosa que menciona es la posibilidad de seguir a estos pacientes usando PET-CT y reportan una supervivencia del 100% en un seguimiento de 21 a 68 meses. Este es otro estudio, uno de los más recientes, en los que el Hospital de Cincinnati en 10 años reporta las tendencias y el tratamiento de esta enfermedad en esta era en la que contamos con trasplante hepático ortotópico, que previamente se veía limitada debido a la imposibilidad de tratar enfermedad persistente y resecable y el desarrollo que los pacientes pueden tener de resistencia y diseminación de la enfermedad. Trataron 6 pacientes, una edad promedio de 11 años. En este estudio, la estadificación o como clasificaron los pacientes fue con el pretext de casi todos los pacientes tenían de 2 a 3 y uno presentó metástasis pulmonares. Todos presentaron remisión clínica en un seguimiento a 35 meses. En esta tabla se presentan los 6 pacientes de esta serie. Los últimos 3 son los que se sometieron a trasplante hepático ortotópico, y en el detalle de estos casos podemos ver que todos los pacientes recibieron quimioterapia neoadyuvante. En la mayor parte de ellos, la necrosis en el tumor fue desde el 100%, el más bajo 98%, y solamente en el tercer caso, que fue en el trasplante de rescate después de recurrencia, no se administró quimioterapia adyuvante. Las razones por las que se les ofreció a estos pacientes trasplante o que se consideró que no se podía realizar un control local en estos pacientes fue por compresión o involucro tanto de la aorta como de la vena cava, o bien compresión de la vena pulmonar derecha e involucro del atrio derecho, como ven en estas imágenes. Lo importante de este estudio es que
incluye el trasplante hepático ortotópico en su algoritmo de tratamiento. Por supuesto que estos 3 pacientes, uno presentó una complicación de fuga biliar, pero es una opción para aquellos que tengan enfermedad irresecable o presenten recurrencia de la misma. De tal forma que al día de hoy, este sarcoma en niños tiene un mejor pronóstico hasta poder alcanzar a ser una enfermedad curable con seguimiento a largo plazo. El tratamiento ideal es aquel que sea multimodal, siendo aún la cirugía y la resección completa la piedra angular del mismo. Y si bien el trasplante hepático se ha reportado de forma poco frecuente en estos casos, sí tiene un impacto en la sobrevida y es el tratamiento ideal en casos indicados, particularmente aquellos que sean pacientes irresecables o con recurrencia de la enfermedad. Y eso es todo de este caso. Devuelvo el micrófono al doctor Zamora y a los demás ponentes para sus comentarios. Daniel, Manuel Rodríguez, solo gracias Pilar por una muy buena revisión. Creo que contestaste la pregunta que habían hecho en el chat y es muy importante en estas sesiones a todos nos encanta hablar de trasplante, pero no hay que equivocarnos. Si ven el número de casos en total que se han descrito, son series muy chicas y son casos súper selectivos. Entonces, la respuesta a la persona que preguntó, siempre se puede resecar 100%. Y aún en el caso del doctor Zamora, que si no se hubiera dado la quimio, o sea, ese caso tenía más chance de resección que ir a trasplante. Trasplante, acuérdense que a estos niños hay que darles inmunosupresión y las chances de recurrencia van a ser más. La doctora Myers y yo hace poco nos tocó discutir una serie de trasplantes por esta enfermedad y te das cuenta que hay muchos que cuando fueron a trasplantes, sobre todo en las series originales, muchos no sabían que eran sarcomas, pensaban que fueron para hepatoblastoma. Es muy importante ver la edad del paciente, porque pensaban que era hepatoblastoma y después en la patología final encontraron que era sarcoma, pero realmente la indicación no fue esa. Y otra cosa es que hay los casos que presentaron de Los Ángeles y aún el último manuscrito del 2017, son casos súper selectivos. Hay muchos pacientes que no tienen buena respuesta a la quimioterapia. Son tumores que tienen un espectro y si no tienen buena respuesta, mi recomendación es quitar totalmente el trasplante como una opción de tratamiento. Gustavo, ¿algo que quieras decir? Yo quisiera enfatizar un poco lo que dijo Manuel. Hay que aterrizar esto también a la realidad de México. En México, en el supuesto que este niño tuviera indicación para trasplante, es sumamente difícil conseguirle un injerto a tiempo, porque como todos saben, no hay un criterio de prioridad en la asignación de injertos a los pacientes con este tipo de enfermedades en nuestro país, y costaría mucho más trabajo conseguir un injerto rápidamente para poderlo trasplantar. La otra cosa importante es que son tumores muy raros. Ya nos dijo Pilar que en la revisión de la base de Estados Unidos tenían 101, ¿no, Pilar? ¿Dijiste? Eso, sí. Si comparas en esa misma base el número de hepatoblastomas o de hepatocarcinomas en la edad pediátrica, son infinitamente superiores en número que el sarcoma embrionario. En el Hospital Infantil de México, el jefe de cirugía oncológica es el doctor Pablo Lezama del Valle, y yo platicaba con él en la mañana, le decía, a ver, ¿cómo está más o menos aquí el número de tumores en niños? Él me decía que en el Infantil de México más o menos se están operando 15 hepatoblastomas al año, 1 o 2 hepatocarcinomas y menos de un sarcoma embrionario. En los últimos 15 años, él recordaba que se habían operado más o menos 12 sarcomas embrionarios en 15 años, que son números similares a las series que nos ha mostrado Pilar. En todos los grandes centros de cirugía pediátrica oncológica o de trasplantes, nunca son más de 1 o 2 casos por año, si bien nos va. Entonces, es difícil realmente tener un algoritmo claro de tratamiento de estos pacientes o de cuáles son las mejores opciones. Pero, nuevamente, por la realidad de México, como lo dijo Manuel, siempre hay que intentar primero una resección en este tipo de tumores. En el Hospital Infantil de México hemos hecho 143 trasplantes de hígado en niños y de ellos 9 han sido en tumores hepáticos, pero no hemos hecho ninguno en un sarcoma embrionario. Hemos hecho 5 hepatocarcinomas, 3 hepatoblastomas y un leiomioma hepático gigante o masivo.
nunca nos hemos enfrentado a la posibilidad de un trasplante en un niño con un sarcoma embrionario. Muchas gracias. Igual, Gustavo, por esta plática revisé nuestros datos y en Primary Children's de los últimos 260 y pico hígados, yo solo llevo aquí 3 años, es un programa que empezó Rebeca, pero ha habido 18 por 19, uno reciente por neoplasias y la mayoría, 90% por hepatoblastoma, ninguno por sarcoma embrionario. Y uno de la serie de la universidad donde estaba trabajando antes fue por un diagnóstico equivocado, que además era una invasión de las venas, como decía Pilar, que no tenía otra opción de tratamiento, ¿no? Pero es algo muy, muy raro. Y la otra cosa que también podría cambiar el pronóstico o el algoritmo de tratamiento es si esto hubiera sido un sarcoma de otro tipo, un rhabdomiosarcoma, un angioliposarcoma, que son todavía mucho más raros, pero que generalmente son más agresivos. Todos se tratan con la misma quimioterapia inicial. Sí, de hecho, el único que tenemos en la serie de trasplantes nosotros, que fuera un sarcoma de origen biliar, muy raro, que lo acabamos mandando a Georgetown, fue un trasplante hace un año, desgraciadamente ese niño ahorita tiene una recurrencia que le quitamos hace un mes, muy pequeña, pero te dice que peligroso es tener a alguien con inmunosupresión, y lo mandamos a Georgetown porque tenía la invasión vascular, nos preocupaba que fueran a estar un multivisceral, que no los hacemos aquí. Al fin y al cabo el niño le hicieron una pancreatodenectomía y el trasplante, y no tuvo que tener nada con el intestino, pero son casos muy agresivos y muchas veces no sabes la histología hasta que no tienes el tumor fuera, ¿no? Muy buen caso. Gracias, Daniel, por la invitación. Gracias. Aprovechamos para saludar a quienes están conectados. Tenemos a 124 conectados ahorita. El 90% son de México. Tenemos a médicos de Perú, República Dominicana, Colombia, Costa Rica y Estados Unidos. Los saludamos a todos. Y les voy a leer algunas de las preguntas que hay para la audiencia. El doctor Rodríguez Montalvo, que le mandamos un abrazo hasta allá a Monterrey, nos pregunta si la biopsia transyugular tiene utilidad en pacientes pediátricos. No sé si ustedes quieren contestar antes o contesto yo. Gustavo. Pues sí tiene utilidad, el problema es que tengas la disponibilidad de hacerlo. Nosotros en el hospital infantil no tenemos la disponibilidad de hacer una biopsia transyugular, pero por supuesto que tendría utilidad. Manuel, si quieres decir algo. No, igual, nosotros tenemos un radiólogo intervencionista pediátrico que ha hecho algunas, pero es muy difícil. Lo ha tratado con hepatoblastomas grandes y es un cuate que hace muchas presiones portales para nuestros pacientes de liberaciones, etcétera, pero no es tan bueno como, o sea, es una técnica descrita, pero no hemos tenido tanto éxito como en adultos. Pues yo creo que una de las cosas importantes es que para pacientes pediátricos no hay la aguja que se llama de Ushida, pues en realidad no hay más chiquitas, ¿no? Son agujas bastante grandes. Y para adolescentes pues sería bastante aplicable, pero para niños muy, muy chiquitos creo que sería difícil de aplicarlas. También nos preguntan qué opinan de la volumetría prequirúrgica. Si me lo permiten, yo quisiera contestar a esa pregunta. La volumetría en niños hay muy, muy poquita información, por no decir que casi no hay. Pero bueno, los principios fisiológicos son muy similares a los adultos en ese sentido. Yo creo que en este caso el peor escenario que teníamos en mente era hacer una resección hepática izquierda extendida, como lo comenté al principio, en el que se quitara todo el segmento 2, 3, 4, 5 y 8 y se preservara solamente el 1, el 6 y el 7. Y aunque no preserváramos el segmento 1, la sección derecha posterior es bastante grande y corresponde del 30% o más del hígado. Entonces, a pesar de que la hepatectomía izquierda extendida es técnicamente difícil por la transección que hay que hacer y
que es la más grande de todas, la línea intersectorial derecha, y porque la disección del pedículo derecho anterior no siempre es sencilla, es a veces técnicamente compleja. Por eso es que tiene un riesgo de complicaciones y mortalidad más alto, pero en realidad no es por un remanente pequeño. Entonces yo creo que en un caso en el que la sección derecha posterior va a ser preservada, pues creo que tendría poca utilidad. No sé ustedes qué opinan. De acuerdo. Nosotros lo estamos utilizando más en un proyecto de investigación con la Universidad de Stanford, pero está en la sección de adultos. Es que lo que mencionas al principio, la mayoría de los niños que tienen tumores no tienen enfermedad intrínseca, y las quimioterapias que utilizamos son un poco más tranquilas que las que utilizan ustedes para metástasis colorectales o colangiocarcinoma. Entonces, yo siempre he sido la idea, Gustavo obviamente tiene mucho más experiencia, que con niños tenemos un poco más, regeneran más y puedes empujar hasta casi un 80%, dejar 20 y a veces hasta un poquito menos por ciento de volumen funcional de hígado, y el niño regenera muy bien. Que creo que no lo puedes hacer general en un adulto, uno porque uno por edad, y dos porque muchos no regeneran igual, y otros por enfermedad intrínseca. Muchas gracias. Otra pregunta de Alejandra Victoria Luna: ¿existe alguna utilidad de quimioembolización preoperatoria al ser una lesión única? Gustavo. Podría ser útil, pero aquí el problema es que una lesión central. Entonces, no creo que haya mucha experiencia, particularmente en el sarcoma embrionario, pero sí podría teóricamente ser útil, en caso de que no respondiera a la quimioterapia sistémica. En mi opinión, si me permiten, yo creo que sería bastante difícil, como escribe Gustavo, es una lesión central, aunque predominantemente está en el segmento 4, pues también tendrías que hacer el tratamiento del lado derecho, entonces tendrías que hacer un tratamiento izquierdo, después de unos meses el tratamiento derecho, y como vimos en las imágenes de las fases contrastadas, este es un sarcoma y no es un tumor altamente vascularizado en el sentido arterial. No se comporta como un carcinoma hepatocelular, que la quimioembolización funciona bien porque es un tumor que depende muchísimo de la circulación arterial y con volúmenes altos y flujos altos de sangre. En cambio, en los sarcomas, pues sí son tumores más vascularizados que el parénquima, pero no es una diferencia tan notoria. Entonces yo creo que pues, en algún caso quizás podría intentarse, pero no sería de utilidad de forma rutinaria. El doctor Duarte nos manda saludos desde Sonora. El doctor Chapa también. Kyle Jensen de Utah nos agradece por participar. Y Alberto Osornio de Colima nos pregunta: ¿para estos casos recomiendan CUSA, Aquamantis o una combinación de ambos? Nosotros preferimos CUSA. ¿Tú, Manuel? No tiene sonido. No tienes sonido. Está en mute. Estoy de acuerdo. Nosotros CUSA, creo que para hacer esa disección de las venas que enseñaste también con el Aquamantis yo nunca lo he utilizado. En niños lo utilizamos en algunos trasplantes, pero creo que sería casi imposible encontrar los pedículos. Pues en este caso, lo que utilizamos es el Sonopet, que es un equipo de disección por ultrasonido, igual que el CUSA. La verdad es que el Sonopet me gusta no por mi parte de la cirugía, sino por la parte de las enfermeras. La verdad es que es muchísimo más fácil de instalar. Cualquier enfermera que esté entrenada en una bomba de circulación extracorpórea de cirugía cardíaca puede instalar con los ojos cerrados un Sonopet. En cambio, con el CUSA, no sé qué experiencia tienen ustedes, pero en la Mayo y en Baylor batallamos, bueno, en nutrición también batallamos hasta el cansancio. Creo que ya hay equipos más. La cuarta generación del CUSA ya tiene más fácil de instalar, pero sí batallábamos mucho con eso. El presidente de nuestra sociedad, el doctor Melchor, platiqué con él ahorita en mensaje porque hay un segundo caso, pero ya son las 9:15, esta sesión está programada para 90 minutos, entonces tendríamos que presentarlo en 15 minutos, y la verdad es que es un caso pues, de trasplante, y como todo caso de trasplante pues, está bastante largo. Entonces, lo que me pide es aprovechar que los tengo ustedes dos, que son cirujanos de trasplante, la doctora Leal, el doctor Varela, aquí en México, y al doctor Manuel Rodríguez, que también es cirujano de trasplante en Estados Unidos,
para preguntarles acerca de su perspectiva con la nueva normalidad por el coronavirus en cirugía hepatopancreatobiliar y el trasplante durante esta pandemia. Entonces, no sé si primero, Manuel, que estás en Estados Unidos, si quisieras comentar acerca de esta nueva normalidad, ¿cómo le está yendo a ustedes con esto? Mira, creo que cada estado, cada lugar es diferente. Nosotros tuvimos mucha precaución al principio, no sabíamos qué iba a pasar. Como sabes, Daniel, yo de mis 15 años antes de mudarme aquí estuve en Nueva York y en Connecticut, y esa zona fue muy fuerte. Digo, amigos que muchos de ustedes conocen, estuvieron teniendo muchos problemas fuera de trasplante, pero creo que muchos han oído también de un amigo que el doctor Varela conoce, el doctor Keito, que durante un trasplante de donador vivo de madre a hijo se infectó y estuvo intubado por 2 semanas y con ECMO. Entonces, en el estado de Utah, tenemos una población más chica que obviamente Nueva York, pero por la experiencia de la costa este y de España y de Italia decidimos no hacer ningún caso electivo hepatobiliar. Y trasplantes básicamente lo dejamos solamente si hubiéramos tenido la presentación de alguna falla hepática aguda. Teníamos 2 casos de trasplante de donador vivo programado para marzo y abril, y esos se pospusieron. Uno se hizo la semana pasada y otro va a ser en junio. Y así estuvimos 2 a 3 semanas siguiendo las curvas. Hace semana y media que las curvas se empezaron a mejorar y que vimos que en nuestro estado ha sido menos de 4%, y que dentro de los hospitales no teníamos tantos casos como en Nueva York y en la costa este. Entonces ya decidimos abrir a casos relativamente urgentes. Se puede hacer, tuvimos una derivación, una resección y trasplante, pero creo que depende mucho de cada región, ¿no? Tuvimos suerte de que hubo un buen control aquí. Muchos dentro del sistema de trasplantes hay una comunicación constante en los centros de Estados Unidos, y ha habido mucha diferencia entre la costa este, la costa oeste y el centro. Entonces creo que cada población es diferente. Creo que si se van a hacer trasplantes o si no trasplantes, resecciones, tienen que ser con protección para nosotros, nuestros anestesiólogos, nuestros colegas. Nosotros lo que hicimos para el trasplante la semana pasada es que se le hizo la prueba de COVID al donante y al receptor 10 días antes del trasplante y el día del trasplante, y ya cuando las PCRs fueron las 2 negativas. Y todos los 2 casos selectivos que hicimos la semana pasada, cuando digo apenas empezamos a abrir, se hicieron en 72 horas antes. Una fue una resección en una niña de 14 años y otro fue un bypass mesorex. A los 2, dentro de 72 horas, se les hizo la prueba del COVID, fueron negativos y ya se hizo. Pero yo creo que somos la excepción. La mayoría de los centros aún no están abiertos a casos de este tipo, a menos de que sean de falla hepática aguda. Manuel, te tengo una pregunta. Cuando dices donador y receptor, ¿estás hablando hígado, riñón? ¿O? Hígado, estos fueron hígados. ¿Cuál fue? Pero hoy mañana martes yo no hago, el porcentaje de riñón que hago es poco, 10%, pero mañana va a haber en nuestro programa de adulto el primer, con esta misma criterio de COVID 10 días antes y el día de trasplante. Mañana vamos a hacer, mis colegas van a hacer el primer riñón vivo desde marzo, ¿no? De donador vivo. Hemos hecho algunos trasplantes de adulto en hígado, sobre todo para MELs altos, ya hablando un poco de adulto. Y en esos casos, la verdad es que la mayoría de los centros de donación aquí han podido hacerle la prueba del COVID a los donantes. Entonces, los hígados que hemos hecho han sido cadavéricos. Sabemos que obviamente que han sido pacientes de bajo riesgo, que han venido de un hospital que no haya tenido una incidencia alta,
y que te hayan tenido prueba COVID negativa, y también le hacemos la prueba al receptor. Su programa de hígado cadavérico continuó con las debidas precauciones. Continuó y nada más, o sea, pusimos ciertos estatutos, dijimos MELS arriba de 45, falla hepática aguda o subaguda, que no tuvimos ninguna, y conforme se fue abriendo más, creo que desde, digamos, a fin de marzo ahora hemos hecho como 5 o 6, pero cada vez abriendo un poco más, pero digo, depende mucho de la zona donde estás. Hemos tenido la ventaja de que este estado tuvimos la suerte de tener un control muy temprano, ¿no? Pero inicialmente cerraron. Inicialmente cerramos, con excepción de que hubiera una falla hepática, que gracias a Dios no cayó ninguno, ¿no? Pero... Doctor Varela. Pues yo creo que la nueva normalidad no existe en nuestro país. Y antes de hablar de la nueva normalidad, yo quisiera irme a la normalidad antes del COVID para trasplantes en niños, que es el tema de esta sesión. Entonces, primero, todos saben que nuestra tasa de donación está por los suelos, 4.6 donadores por millón de habitantes por año, comparado con a lo mejor 37 en Estados Unidos o 45 en España. Después, no tenemos en México ningún criterio de asignación prioritario a niños, y sería, desde mi punto de vista, muy difícil adaptar el PELD o las excepciones o los estatus 1B en niños en nuestro país a como estamos ahorita. Entonces, ahí empezamos ya mal. Ahorita, pues todos los programas de trasplantes por indicación del Senatra están temporalmente detenidos o parados en nuestro país, a excepción de las urgencias o de las fallas hepáticas fulminantes, donde tenemos que hacerle PCR tanto al donador como al receptor. Y ese es el problema. O sea, en México no se están haciendo pruebas, es muy difícil conseguir las pruebas. En la mayoría de los hospitales tardan de un día para otro para darte el resultado positivo. El tercer punto es el estatus de la epidemia en nuestro país. Nosotros, por más que diga el gobierno que se está aplanando la curva, seguimos todavía con casos ascendentes. No se sabe realmente la magnitud del problema, del número de casos y de las defunciones. Y después vienen los recursos hospitalarios. En el caso del Infantil de México, el Infantil de México es el único hospital COVID pediátrico que está asignado a recibir los niños con COVID. En el Infantil de México hemos tenido ya 20 niños con COVID, 15 de ellos se han manejado ambulatorios, 5 se han ingresado al hospital, 2 de ellos estuvieron intubados, 1 sigue intubado. Uno de ellos fue un receptor de un trasplante renal, pero él fue asintomático y está en su casa. Pero el hospital está medio parado en la espera de que estos casos sigan incrementando y que en cualquier momento los recursos médicos, no solo del hospital, sino del país, se tengan que asignar a este número de pacientes. Todos ustedes saben que por más que se diga que hay buena disponibilidad de camas, la mayoría de nuestros hospitales, tanto de adultos como de niños, están ya con sus camas saturadas. Entonces, yo sí creo que ahorita no es prudente hacer trasplantes que no sean urgentes. Doctora Leal, ¿algún comentario? Yo creo que, vaya, la situación del país en trasplantes era complicada antes de la pandemia, va a seguir complicada durante y después. Creo que una cosa que mencionó Manuel, que es muy importante, es la importancia de tomar decisiones basados en la realidad de cada centro, cada estado, cada país. Entonces, ahorita en México se suspendió toda actividad de trasplantes, excepto toda actividad de donación y trasplantes, dejando activos casos para falla hepática aguda, pero se ve complicado resolver una falla hepática aguda cuando no hay donantes. Creo que, o sea, el virus no se va a ir a ningún lado, es como el VIH, como el primer SARS, como el MERS, se va a quedar aquí, y vamos a tener que establecer pues criterios para cómo vamos a practicar nuestra especialidad. Desgraciadamente muchos de los hospitales que son principales centros de trasplante en nuestro país son centros COVID, y ahora tenemos a Nutricional Infantil de México, a todos esos centros que cuidan los trasplantes, al grueso de los trasplantes en el país, parados, y que supongo que como centros COVID pues serán los que quizá tarden más tiempo en regresar a la normalidad. Creo que se debe ajustar de acuerdo a la realidad de cada hospital, y creo que, como dice Manuel, es cuestión de ir siguiendo la curva, ver en dónde nos encontramos y ver cómo
vamos a retomar ya sea trasplantes o HPV. Creo que una de las asociaciones que vi recientemente en el país que estableció lineamientos para cómo van a ejercer su especialidad fueron los cirujanos de colon y recto, y creo que eso es lo que hay que hacer para intentar, ¿no? Pues ofrecer esta terapia, que al final del día, pues sí hay pacientes con COVID, pero también hay pacientes no solo de trasplantes, ¿no? O sea, cáncer, diabéticos, cardiópatas que durante esta pandemia están viendo afectada su atención médica y su acceso a la misma. Pues muchas gracias. Nosotros, cuando hicimos la lista de prioridades, lo que dijo Pilar y Gustavo, lo más importante, teníamos la seguridad del paciente, del receptor, cuando tenemos que decidir qué hacíamos con el programa. En el caso de donante vivo, que es 20%, no es tanto como en otros países, pero está en contacto con gente en la India y en Japón, y obviamente es la seguridad del donante, porque estás trayendo a alguien que es totalmente sano a un ambiente donde, y tenemos esa responsabilidad, pero lo más importante, que fue lo que dijo Gustavo, son los recursos hospitalarios, y eso aquí era lo más importante. Tuvimos, en este estado, tenemos una prueba que no está totalmente aprobada por la FDA, pero que podemos tener un resultado rápido en horas. Pero para eso nos tardamos tiempo, y eso es la excepción más que la regla. En los lugares no se puede hacer eso, entonces creo que hay que tener muchísimo cuidado, pero los recursos son importantísimos. Hubo una sesión de la IHPBA hace probablemente 3-4 semanas, que a lo mejor algunos de ustedes participaron, donde pusieron ya ciertos lineamientos, sobre todo para lesiones neoplásicas en adultos, y donde dicen, qué es lo que se puede hacer, ¿no? Obviamente las lesiones que se puede hacer, ablación, todo lo que se le pueda dar 2 o 3 meses de tratamiento, y esperar a que este pico, que siento por lo que yo estoy leyendo y siguiendo en México ahorita, está en una etapa de las más fuertes, entonces hay que tratar de esperar y ver qué pasa en un par de meses. Pues gracias por sus comentarios. Yo creo que un punto importante es, sí, esto es una pandemia como no había visto nuestra generación, pero bueno, ya ha pasado en la era de trasplantes esto, en la época del SARS, que fue más en Asia, sobre todo en el este de Asia. También ocurrió un pánico y un problema de salud importante. Y hubo impacto en los programas de trasplante, pero en realidad el programa, por ejemplo, el programa de Hong Kong cerró por completo durante un año. Y lo que el programa de Hong Kong reportó es que, del profesor Fan, es que, o sea, su mortalidad en lista de espera durante ese año en realidad fue la misma que la de los años previos, pero donde empezaron a ver el impacto de esto fue en los años siguientes y en los meses, sobre todo al principio, cuando retomaron actividades, porque los pacientes que habían estado estables con cáncer, más cáncer y hepatitis B, esos pacientes que habían estado estables pues salieron de criterios y progresaron y salieron de posibilidad de trasplante o fallecieron en la lista de espera por su enfermedad hepática de base. Entonces, desafortunadamente, yo creo que el regreso a la normalidad va a ser bastante lento y eso va a depender de los recursos de cada hospital. En nuestro país, el Senatra, que es la entidad federal, tomó la decisión y nos lo informó nada más. Entonces, no se permitió que cada centro decidiera, entonces ya decidieron ellos. Iba a ser difícil regresar a la normalidad porque se detuvo cuando estaban iniciando la fase 1 y ahorita que estamos en el pico máximo, lo que esperamos sea el pico máximo de la fase 3, pues va a ser difícil regresar a la normalidad, por lo menos no pronto. El doctor Castán nos saluda desde Jalapa, Veracruz. El doctor Josué Covarrubias nos saluda desde Guadalajara, Jalisco. El doctor Atié también nos saluda y nos pregunta precisamente el impacto del COVID en trasplantes y donadores. El doctor Luis García, el doctor cirujano pediatra que me asistió en esta cirugía, nos saluda desde Chihuahua. Al que le echaste la culpa que por él tuviste que ampliar la incisión porque tiene las manos. Bueno, pues la verdad es que como tenía las manos grandotas, tuviste que ampliar la incisión. Óyelo, Luis, óyelo. El Luis es egresado del INP, igual que Gustavo. O sea, todo.
El doctor Manuel Moreno nos saluda desde Lima, Perú. ¿Qué más? Bueno, le quiero agradecer al presidente, a Javier Melchor, por la invitación a coordinar esta sesión y también por el aceptar que haya más temas pediátricos en nuestra sociedad. La verdad es que creo que necesita un foro estos temas en nuestra sociedad, y tanto la cirugía HPV como el trasplante hepático en niños, yo creo que es un muy buen foro para nuestro país, y todos los cirujanos pediatras que nos escuchan y pediatras están invitados. También quiero agradecer a la doctora Portillo, que nos acompañó durante la sesión y que también me estuvo mandando mensajes ayudándome con información del caso en vivo. Les quiero invitar a todos a la próxima sesión de nuestra sociedad, que se va a hacer en este mismo formato el día 15 de junio. Están todos cordialmente invitados, y agradezco también a todos los ponentes, a la doctora Leal, al doctor Rodríguez y al doctor Varela por su participación. El segundo caso, pues vamos a dejarlo para la siguiente sesión pediátrica de esta sociedad. Muchísimas gracias a todos y que tengan buenas noches. Gracias. Gracias. Y felicidades por tu esfuerzo.